Ahorita vamos a hablar de cuáles son los tipos de arritmias. Estaría padre el sonido de un corazón, por ejemplo, Rulo. Primero, ¿cómo soy un corazón normal? A ver, ahí creo que A está. ver, ahí está un corazón normal. Exactamente, ese es el corazón A ver, normal. un corazón con arritmia, A ver, un nunca lo corazón hemos oído. con una pequeña arritmia. Ahí perdió el ritmo. Ese es un latido extra del corazón y se llama extrasístole, es un tipo de arritmia. ¿Y eso cuánto dura y por qué pasa? Eso es muy variable, puede presentarse en personas con corazón sano y puedes tener 100, 10 o 100 al día y no pasar absolutamente nada, o puede presentarse en pacientes enfermos del corazón. Obviamente pacientes que ya tuvieron un infarto, que tienen una insuficiencia cardíaca, es decir, que ya se conocen con una enfermedad y les dan estas arritmias. Pero perdón, siento que puedes perfectamente tener una arritmia como esta Sí, y cero darte cuenta. así es, exactamente. Hay gente que le hacemos un holter de 24 horas, que es el electrocardiograma de 24 horas, y encontramos, por decirte algo, 500 al día. Y le dices, ¿cuántas sentiste? Una. Entonces, Así es. ¿cuándo una arritmia extrasístole es un peligro? Primero, cuando son muy frecuentes, que es más de 1000 al día, ¿no? O sea, si tienes más de muchísimas extrasístoles, ya puede ser un peligro. Segundo, cuando son secundarias a una enfermedad del corazón. Entonces, esta extrasístole pudiera ser la manifestación de una insuficiencia cardíaca si tienes falta de aire, o pudiera ser la manifestación de una angina, de un infarto si tienes angina de pecho. Entonces, ahí es donde tenemos que poner atención. Oye, ahora, explícales qué es un holter de 24 horas. Es un electrocardiograma que registra durante 24 horas continuas. Digo, pueden ser 23 o 23 y medio. Entonces, lo que haces es que colocas unos electrodos en el pecho. Todos los electrodos van en el pecho, no colocamos en los brazos ni en las piernas porque si no, no podrías hacer tu vida normal. El chiste es colocar todos los electrodos en el pecho, que pueden ser de 3 a 5 electrodos dependiendo del tipo de holter. Y con eso podemos registrar tu electrocardiograma durante 24 horas, o 48 o 72. Entonces, esta es la extrasístole y ese pum pum adicional, ¿qué es? ¿It skips a beat o tiene Es un latido que se adelanta. Okay. Es un latido que se adelanta y al adelantarse ese latido puede haber una pequeña pausa. Entonces hay gente que siente que se adelanta el latido y hay otras personas que sienten la pausa y dicen, es que siento como que se detiene un segundito el corazón y vuelve otra vez a echarse a andar. Ok, ¿quieren jalarse los pelos de la cabeza? El sábado me dio el siguiente que van a oír. Taquicardia supraventricular. Exacto. Es la cosa más espantosa que se puedan imaginar. ¿A cuántos latidos por minuto late un corazón normal? Entre 50 y 100 latidos por minuto en reposo y haciendo ejercicio, pues obviamente dependiendo de la edad, puede subir hasta 150, 170 latidos por minuto. Pero cuando hay una taquicardia supraventricular, generalmente va entre 180 y 220 latidos por minuto. O sea, a mí me ha llegado el corazón a latir a 205 latidos por minuto. La primera vez tuviste 205 y ya después con el medicamento te ha latido un poquito menos rápido. Sí, el sábado tenía 179. Exactamente, casi Pero 180. ten el corazón a 179 durante 40 minutos. El chiste es que es un latido acelerado, muy rápido, que si tú te tomas el pulso o te tomas con el baumanómetro la presión y ahí te da la frecuencia cardíaca. ¿Y sabes qué siempre te he preguntado? Sí. Que por qué cuando me da, me duele mucho la garganta. Algunas personas sienten molestia en el cuello, curiosamente. ¿Sí? Sienten molestia en el cuello en vez de sentir alguna molestia en el pecho o sentir falta de aire o sentir propiamente la taquicardia. Lo que les molesta es en la base del cuello, justamente. Sí, es uno de los signos característicos. Oye, ahora, ¿qué es la taquicardia supraventricular y por Bueno, qué pasa? ¿Y es peligrosa? No es peligrosa, para empezar, para que estés tranquila. Sí, ya me ha dicho 20 veces, no te preocupes, No cuando te te dé, preocupes. no te vas a morir. Así es. Entonces, no es peligrosa, no es mortal, no pone en riesgo tu vida, etcétera, etcétera. Y la diferencia con la taquicardia sinusal, el nodo sinusal es nuestro marcapasos fisiológico. Se llama así nodo sinusal y cuando baja su frecuencia cardíaca se llama bradicardia sinusal y cuando aumenta su frecuencia cardíaca se llama taquicardia sinusal. Pero eso ocurre cuando haces ejercicio, cuando corres, etcétera, etcétera.
Puede ocurrir una taquicardia sinusal no apropiada, es decir, que estés en reposo y de repente tengas 105, 110 latidos por minuto. Eso ya no es apropiado, pero sigue siendo taquicardia sinusal. Es tu marcapasos biológico el que está controlando la frecuencia cardíaca y no va a ir muy rápido, bueno, excepto tal vez en alguna niña pudiera ir a 140 o 150, pero normalmente va entre 110 y 115. Ahora, una taquicardia supraventricular ya es un foco de células anormal que dispara, así le llamamos nosotros, genera actividad eléctrica que puede ir desde 150 hasta 250, ¿no? Latidos por minuto. O sea, puede ir muy, muy rápido. Y se llama supraventricular justamente para distinguirla de las taquicardias que ocurren en la parte de abajo del corazón, que se llaman los ventrículos, que esas generalmente sí son más graves, no siempre, pero generalmente sí son más graves y por eso es que hacemos esa diferencia. Supraventricular, benigna, superior. ventricular, arriba de los ventrículos, Y es un tema eléctrico. Y es un tema eléctrico del corazón, exactamente. Que la solución, cuentavientes, es que me metan un catéter por la ingle y me cautericen ese cablecito. Así es. Es que yo continúo muy feliz con mi Norfenón. Por eso te tenemos con medicamentos, exactamente. Exacto. Oye, qué fuerte, ¿eh? Pero les voy a decir que es bien interesante de este tipo de taquicardia, que cuando me da, Manlio me dice que tengo que hacer maniobras vagales para estimular el nervio vago. Y son 3 opciones. Me pongo en cuclillas y pujo como si estuviera teniendo gemelos. Más o menos. Opción B, te metes los dedos a la boca y te provocas el vómito. O una batelenguas o una cucharita. Exacto. Opción Bueno, con C, que tengas náusea, no necesitas sí, vomitar, pero con que tengas la náusea. Opción C, toser. Ajá. Y la opción D, que es la que ya es la única que me funciona. Ahorita, sí. Mandas a pedir una palangana, le echas una bolsa de hielo, le echas agua y metes la cabeza. Te digo una cosa, así se me paró otra vez el sábado. Sí, es la segunda vez. Y ya entendí por qué hicimos ese programa donde tú querías hablar de lo peligroso que te parece meterse en esas tinas de hielo. Exactamente, exactamente. Si yo meto la cabeza 10 segundos porque no aguanto más y luego empiezo a llorar porque no sabes qué fuerte se siente y se me para el corazón, o sea, se me resetea el corazón. Exactamente. Ahora imagínate una tina de hielo. Te puede dar una bradicardia ahí extrema que no te la acabas. La fibrilación auricular. Sí. ¿Quieren oír cómo se oye? Completamente irregular. Fíjate cómo no lleva ningún ritmo. Y como que it skips a beat. Esa es la característica de la fibrilación auricular. Eso lo puedes tú sentir en el corazón o lo puedes palpar en el pulso radial, les comentaba yo. De hecho, hay un día del pulso donde se le enseña a todo el mundo a palparse el pulso, justo para que conozca su ritmo normal y sepa diferenciarlo de esta arritmia que es muy común, que es la fibrilación auricular, que va apareciendo conforme avanza la edad, se hace muchísimo más frecuente, empieza desde los 40, 50, pero arriba de los 70 años es muy común, muy frecuente, mucha gente tiene esta arritmia, puede ser de corta duración, puede durar horas o puede durar incluso hasta a quedarse en forma permanente. Oye, ¿y para esta, la fibrilación auricular, qué es? ¿Marcapaso o qué? No, generalmente es antiarrítmicos, pero más fuertes que el Norfenón, y ablación con catéter. Tenemos una ablación específica para la fibrilación auricular. ¿Y cuál es el peligro de tener una fibrilación auricular? El peligro es que la sangre no circula bien por las aurículas y se puede estancar, puede hacer un coagulito y ese coagulito se puede ir al cerebro y hace una embolia cerebral, pero también se puede ir a veces a alguna coronaria, es rarísimo, pero puede pasar, se puede ir al riñón y hacer una embolia renal. Lo más común es la embolia cerebral. Y eso es peligrosísimo y por eso es que se anticoagula a los pacientes. Ok, me faltan 2 arritmias. Bradicardia sinusal. Cuando el ritmo está lento. Puede ir mucho más lento que eso, por supuesto. Esa es la bradicardia. Menos de 50 latidos por minuto se considera bradicardia. ¿Y? Sinusal es que todavía está comandada por el nodo sinusal, que es nuestro marcapasos biológico, como les comentaba, pero a veces estas bradicardias pueden ser por bloqueos
y muchas veces, no siempre, requieren un marcapasos. ¿Y por qué late tan lento? Ya sea porque el marcapasos biológico se hizo perezoso, entre comillas, se hace lento, ya no funciona bien, o porque tienes un bloqueo cardíaco. Taquicardia sinusal. Esta es la última, ¿ok? Esa es comandada por el marcapasos biológico, pero va más rápido de 100 latidos por minuto. Esa es taquicardia sinusal. ¿Y esa es peligrosa? No, esa no es peligrosa. Generalmente es muy molesta porque te ocurre, por ejemplo, con hacer pequeños esfuerzos o a veces incluso en reposo, y obviamente estando en reposo tener 100, 110, pues se siente feo, pero no es peligrosa. Es muy incómoda. ¿Te puedo hacer Nada una más. pregunta? Sí. Todos los que tienen algún tipo de arritmia deberían de tener un cardiólogo de cabecera. Definitivamente. Definitivamente un cardiólogo mínimo. Incluso dependiendo del tipo de arritmia, probablemente un electrofisiólogo que es el especialista en las arritmias. ¿Por qué? Porque podemos darle un consejo más específico sobre el riesgo de la arritmia y la necesidad justamente de lo que mencionabas del procedimiento intervencionista que se llama la ablación con catéter. Por eso, pero a ver, el doctor Manlio Fabio Márquez es cardiólogo, pero es electrofisiólogo. Exacto. No todos los cardiólogos son electrofisiólogos. No, es Todos correcto. los electrofisiólogos sí son cardiólogos. Así es, tenemos que hacer primero cardiología para después hacer la subespecialidad en electrofisiología. Ok, el especialista en arritmias es el electrofisiólogo. Es correcto. Es correcto. En otros países le llaman, por ejemplo, en Francia le llaman arritmiólogo, por ejemplo, para que quede más claro que es especialista en arritmias. Pero nosotros le llamamos electrofisiólogo y somos especialistas en arritmias, en marcapasos y en desmayos. En síncope. Claro. Oye, ahora, otra cosa. Si tienes temitas en el corazón, tienes que estarte checando con tu cardiólogo cada cuánto. Cada año mínimo, dependiendo del temita, justamente. Sí, sí, dependiendo de qué Exacto, temita dependiendo del traes. temita Claro. que tengas, exactamente. Pero habitualmente entre 6 a 12 meses. Ok, a mí cuando se me suelta la taquicardia, yo me pongo el oxímetro en el dedo y ahí estoy viendo mi pulso. Pero ¿cuál es la mejor técnica para medirte la presión y el pulso en tu casa? O sea, ¿cuál aparato? Con cualquier aparato, con cualquier baumanómetro te puede medir la presión y la frecuencia De cardíaca. esos eléctricos que venden en Sanborns, Sí, ¿ya sí, sabes? sí. Omtron, ¿o cómo se llaman? Omron es Omron, la marca exacto. más famosa, y hay Citizen y hay de otras, ¿no? ¿Y qué opinas de los smartwatches? Bueno, son muy buenos para detectar arritmias que son ocasionales y que no alcanzas a llegar a un lugar donde te puedan tomar un electrocardiograma. Por ejemplo, si tienes una arritmia que te dura 15 minutos y no vas a alcanzar a llegar a un lugar donde van a tomar el electrocardiograma, ese reloj inteligente te puede hacer la diferencia porque ahí tú te puedes tomar el electro, y ya hemos tenido varios casos, digo, no solamente yo, muchos cardiólogos, y a veces me los mandan a mí, que detectan la arritmia después de muchos años de que no la habían pescado, entre comillas, Por ¿no? el La arritmia, relojito. y con el reloj inteligente la pesca. Bueno, pues, ¿cuándo fue la última vez que se checaron el corazón? Todos a hacer cita con el cardiólogo, ¿eh?